de la Comisión de Asuntos Fiscales del Colegio Notarial de Cataluña y un auténtico especialista en la materia. El tema sobre el que va a hablar es interesantísimo, aunque parece que se centra en la conmutación del usufructo vidual para referirse a las recientes sentencias de 23 de julio pasado, en la que establecía nuevos criterios en la tributación de esta conmutación del usufructo vidual. Lo cierto es que nos va a hablar de otras situaciones también que considera como hechos imponibles adicionales a la sucesión y que de alguna manera puede hacer cambiar la forma que tenemos de redactar los testamentos en previsión de futuras liquidaciones. Bueno, pues ya sin más cedo la palabra a José Vicente Galdón, a quien agradezco el que haya preparado esta charla o conferencia sobre esta materia. José Vicente, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. El tema del que vamos a tratar esta tarde creo que tiene una actualidad tremenda desde el punto de vista notarial y una trascendencia también importante. Como decía José Alberto, en los últimos meses han surgido unas sentencias por parte del Tribunal Supremo que establecen unos nuevos criterios de tributación en un tema tan importante como es la conmutación del usufructo vidual en sucesión testada y centrados en Cataluña. A la hora de preparar esta exposición, yo he preferido no limitarme a estudiar estas sentencias, que por supuesto haremos, sino que he preferido intentar apartar el foco y ver todos aquellos supuestos en que con arreglo a una sucesión se pueden dar lo que llamo hechos imponibles adicionales, es decir, unos hechos imponibles que van a dar lugar a una tributación distinta de la tributación clásica del impuesto de sucesiones. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nos encontramos con una herencia, todo el mundo piensa con razón en el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones es el impuesto que va a regir, lógicamente, o que rige la sucesión. Pero en ocasiones, una escritura de herencia va a tributar no solo por el impuesto de sucesiones, sino también por otros hechos imponibles. Y esto va a depender de cómo los herederos practiquen la partición de herencia. Por tanto, el objeto de mi intervención es solamente establecer, si es posible, una serie de pautas, una serie de comportamientos que nos permitan distinguir cuando estamos ante una partición hereditaria que va a tributar única y exclusivamente por impuesto de sucesiones y cuando, por el contrario, nos encontramos ante una partición hereditaria que va a tributar además por otros conceptos. Lo que buscamos sencillamente son herramientas, lo que buscamos sencillamente son pautas, lo que buscamos sencillamente son indicios. Entonces, para intentar ver cuáles son esas pautas, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la sucesión. Y comprobamos que existen en la sucesión dos documentos que son básicos. Por un lado, el título sucesorio, el título que va a regir la sucesión. Y por otro lado, la propia escritura de partición. Estos documentos son los dos documentos que están íntimamente relacionados con la tributación, pero de una forma completamente distinta. Me explico. El título sucesorio, testamento, acta de declaración de herederos o contrato sucesorio, es el que va a determinar de una forma exclusiva la tributación por impuesto de sucesiones. Mientras que la escritura particional, es decir, el modo en el cual los herederos partan los bienes, es el que puede abrir la puerta o no de la existencia de unos hechos imponibles adicionales. Esto es básico. Es decir, para el impuesto de sucesiones, la escritura de partición no me sirve para nada y el título sucesorio por sí solo no genera por sí solo la existencia de un hecho imponible adicional. Será cuando intentemos conjugar, coordinar título sucesorio y partición, cuando pueden surgir otros hechos imponibles además del impuesto de sucesiones. Esto que acabo de decir, desde mi punto de vista, es importantísimo. Es decir, son reglas generales, pero entendiendo bien estas reglas generales, nos van a permitir, pues eso, analizar con claridad
cualquier partición a la cual nos enfrentemos. Por tanto, primera premisa clara, dos posibilidades. En el supuesto de que los herederos partan ajustándose al título sucesorio, tributaré exclusivamente por impuesto de sucesiones. En el supuesto de que los herederos en la partición no se ajusten al título sucesorio, puede dar lugar a hechos imponibles adicionales. ¿Cuándo se darán básicamente estos hechos imponibles adicionales? Pues en general podemos decir que se pueden producir en tres supuestos. Esto deriva de la propia normativa de impuesto de sucesiones. Uno muy claro, que es cuando se produzca lo que se llama un exceso de adjudicación declarado, que lo veremos. Otro, en los excesos de adjudicación comprobados. Y un tercer supuesto sería el que se produce como consecuencia de interpretaciones de los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, como veremos. Por tanto, ya hemos sentado una serie de principios. Es decir, hasta ahora, si tuviéramos que hacer una pequeña conclusión de lo que hasta ahora hemos dicho, podríamos decir que lo importante es saber si la partición se ajusta o no se ajusta al título sucesorio. Bien, visto esto, vamos a ver ahora, desde el punto de vista práctico, cómo analizar distintos supuestos de sucesiones. Es decir, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Y cuando nos enfrentemos a cualquier tipo de sucesión para ver qué hechos imponibles contiene y, en consecuencia, qué tributos va a pagar, convendría, o propongo, o creo que sería necesario, o nos podríamos plantear, hacernos las siguientes preguntas. En primer lugar, si existe o no existe exceso de adjudicación. ¿Qué significa esto? Bueno, si hemos dicho que si la partición se ajusta al título no devenga otros impuestos, si hay un exceso de adjudicación va a devengar otros impuestos. El exceso de adjudicación se producirá cuando los herederos se adjudiquen más o menos bienes de los que derivan del título sucesorio. Entonces podríamos hablar de un exceso de adjudicación. Si existe exceso de adjudicación, la siguiente pregunta es si los herederos han compensado entre ellos este exceso o si por el contrario no lo han compensado. Compensar este exceso implica pues, que el heredero que ha recibido de más abona al heredero que ha recibido de menos lo que le corresponde. No compensar significa que realizan la partición de una forma no ajustada al título y no hacen ningún tipo de compensación. Y la tercera pregunta que nos podríamos hacer sería si el exceso de adjudicación, en caso de producirse y estando compensado, si es un exceso de adjudicación que se podría evitar o que no se podría evitar. Estas tres preguntas que son básicas, nos ayudarán al analizar una partición a comprender en qué escenario estamos. Esto es básico, porque en función de la respuesta que le demos a estas preguntas, la situación tributaria de la partición será una u otra. Entonces, hasta aquí, lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido crear una especie de esquema general que nos tiene que servir de guía para analizar las particiones. Y ahora ya, visto esto, que es teórico, vamos al mundo práctico. Vamos a ver distintos supuestos de partición, vamos a ver cómo reparten los bienes los herederos y vamos a ver en cada caso concreto qué tributación le corresponde. Para facilitar la exposición, siempre parto del mismo título sucesorio. Un título sucesorio en el cual los herederos sean, por ejemplo, 3 hijos por partes iguales. El primer ejemplo sería el que tenemos en la pantalla. Si observamos este ejemplo, vemos que sí, es fácil. Si los 3 hijos heredan lo mismo, está claro que voy a aplicar en primer lugar el impuesto de sucesiones. Del impuesto de sucesiones y con los datos que yo facilito, tendremos un haber hereditario de 600 y vemos que cada heredero se ha adjudicado 200. Por tanto, en este supuesto parece claro que no hay exceso de adjudicación. Es decir, esta sucesión liquidará exclusivamente por impuesto de sucesiones. Tributará por impuesto de sucesiones, el haber hereditario de cada heredero será 600, del haber hereditario será 600 y a cada heredero corresponderá 200. Por tanto, nos preguntamos si hay exceso de adjudicación, no hay exceso de adjudicación, luego de este tema nos olvidamos. Esta sería
la partición perfecta, en la que los números están cuadrados todos los herederos. Han partido ajustándose al título por terceras partes iguales y en consecuencia pues no hay ningún tipo de hecho imponible adicional. Segunda posibilidad, la que tenemos en pantalla. Aquí vemos que el testamento es el mismo, pero vemos que los hijos han partido los bienes de una forma desigual, es decir, no han partido los bienes ajustándose a lo que decía el testamento. Como hemos mantenido que en principio de irrelevancia de la partición que realicen los herederos es indiferente desde el punto de vista sucesorio, tendremos que en este supuesto los hijos por impuesto de sucesiones van a tributar exactamente lo mismo que en el supuesto anterior, donde partían por partes iguales. Es decir, tendremos que el haber hereditario seguirá siendo 600 y corresponderá a cada hijo la cantidad de 200. Es decir, el hijo 3, aunque no recibe nada, desde el punto de vista del impuesto de sucesiones, su base imponible será 200. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que la partición no afecta para nada al impuesto de sucesiones y esa es la prueba. Segunda posibilidad, que ese exceso de adjudicación que evidentemente existe esté compensado o no está compensado. Si no está compensado, ¿qué implicará? Pues implicará que desde el punto de vista fiscal, el hijo 3, cuyo haber hereditario es 200, ha hecho dos donaciones. Una donación al hijo 1 de 100 y una donación al hijo 2 de otras 100. Con lo cual, tendremos un hecho imponible adicional, que será la donación, en la que los sujetos pasivos serán los hijos que reciben, hijo 1 y hijo 2. Y la base imponible será aquello que reciben, que es 100 y 100 en este caso. En el supuesto de que el exceso de adjudicación esté compensado, que sería lo normal, es decir, en el supuesto de que los hijos que han recibido de más abonen al hijo que ha recibido de menos 100 cada uno, entonces lo que ocurriría es que tenemos un exceso de adjudicación declarado, que tributará no ya por donaciones, sino que tributará, o ya nos metemos en el campo del impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces, claro, esto da mucho juego, porque nos metemos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y tenemos que recordar todas las normas de los excesos de adjudicación declarados, si es evitable o es inevitable. En este caso vemos claramente que es un exceso de adjudicación evitable. Y es evitable porque la partición se podía haber hecho de una forma más acorde al título. Cabía la posibilidad de que el bien 100 hubiera pasado al hijo 3 y en consecuencia hubiera sido una partición más equilibrada. Como no ha sido así, desde el punto de vista fiscal se entiende que hay un hecho imponible adicional. En definitiva, el hijo 3 ha transmitido onerosamente al hijo 2 100, con lo cual el sujeto pasivo será el hijo 2 y la base imponible serán los 100 que recibe. Por tanto, sin compensación donaciones, con compensación TPO. La forma de calcular la base imponible que hemos visto del exceso de adjudicación deriva de esa consulta bastante importante de la Dirección General del año 2018 que tienes en pantalla. Por tanto, estamos, como digo, ante un exceso de adjudicación evitable. Tercer supuesto y último que planteamos de momento. Este tercer supuesto sería el mismo. Desde el punto de vista del impuesto de sucesiones no hay variación. Hemos dicho que como los herederos somos 3 por partes iguales, la solución es la misma que hemos visto antes. Si el exceso de adjudicación no está compensado, estaríamos ante lo mismo. Estaríamos ante un exceso de adjudicación sin compensación que tributaría por donaciones, conforme hemos visto anteriormente. Mientras que si por el contrario el exceso de adjudicación está compensado, aquí se produce una diferencia. Antes el exceso de adjudicación era evitable, ahora el exceso de adjudicación es inevitable. Y como el exceso de adjudicación es inevitable, aplicaríamos las normas de transmisiones patrimoniales y estaríamos ante un supuesto de no sujeción a TPO. Bien. Hemos analizado, por tanto, 3 supuestos. Una partición perfectamente ajustada al título, una partición no ajustada al título, con un exceso de adjudicación evitable, y una adjudicación no ajustada al título con un exceso de adjudicación inevitable. Y ahora nos falta plantearnos una cuestión, y es si en este supuesto concreto
en que estamos ante un exceso de adjudicación con compensación que no está sujeto a TPO, si pudiera considerarse que está sujeto a acto jurídico documentado. Esto es importante. Y la solución no siempre ha sido fácil. ¿Está sujeto a JD? Bueno, en principio sabemos que para que un negocio jurídico esté sujeto a JD hace falta que se cumplan los requisitos del artículo 31 del texto refundido. Es decir, es necesario que tengamos una escritura pública que sea cuantía valuable, que sea inscribible en el registro y que no esté sujeta al impuesto de sucesiones. Pues bien, en un momento determinado, una consulta vinculante de la Dirección General, en concreto una de 2011 que tenéis en pantalla, considero que efectivamente, que una cosa es el impuesto de sucesiones, que evidentemente impuesto de sucesiones y acto jurídico documentado es incompatible, pero otra cosa son los negocios que realicen entre sí los herederos. Si los herederos han realizado un exceso de adjudicación y una compensación en metálico entre ellos, que no está sujeta a TPO, reúne, en opinión de esta consulta de la Dirección General, los requisitos necesarios para sujetarlos a OJD. Pues bien, esta consulta vinculante del 2011 dio lugar a que la Agencia Tributaria Catalana dictara determinadas consultas que seguían precisamente esta línea. Luego, durante algún tiempo, estaba también sujeto este supuesto a acto jurídico documentado. Sin embargo, la Dirección General cambió, y cambió de criterio en el 2012. Y dijo algo así como que no se podía hilar tan fino, en definitiva, y que todo el negocio jurídico particional pues, formaba parte de un todo, y que en consecuencia, como sucesiones y acto jurídico documentado son incompatibles, en todo caso iba a ser incompatible. Y en consecuencia, hoy podemos decir, porque este criterio lo sentó una circular ya en el 2017, es decir, desde el año 2012 hasta el 2017, nos encontrábamos con dos consultas vinculantes de la Dirección General que decían cosas exactamente contrarias. Y fue la ATC aquí catalana en una resolución de 3/2017 en la que sentó de una forma definitiva el criterio de que en ningún caso podría tributar por acto jurídico documentado. Bien, así las cosas, hasta aquí podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir, a modo de resumen y a modo de conclusión, de todo lo que hemos visto. Primero, que toda sucesión va a estar sujeta necesariamente siempre al impuesto de sucesiones. Que la sucesión no va a estar sujeta nunca a acto jurídico documentado. Que la sucesión estará sujeta a impuesto de donaciones cuando haya un exceso de adjudicación no compensado. Y podemos decir que la sucesión podrá estar sujeta a TPO en el supuesto de que estemos ante un exceso de adjudicación compensado y evitable. Bueno, pues esto es la conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Esto nos sirve para ver una gran parte de los supuestos en los que existe un exceso de adjudicación, o sea, en los que existe un hecho imponible adicional. Entonces, en este momento conviene plantearse dos cosas más, que es lo que vamos a hacer. Es, primero, si todo esto que hemos visto se puede alterar o puede variar en el supuesto de que haya una comprobación de valores posterior por parte de la Administración. Y luego, ¿qué ocurrirá o afecta en el supuesto de que la herencia esté prescrita? Vamos al primer supuesto. Comprobación de valores. El supuesto de hecho que planteo es el que está en la pantalla. Los herederos realizan la partición, pagan los impuestos en base a unas valoraciones que ellos hacen en la escritura. En un momento posterior, Hacienda comprueba valores y considera que la finca que los herederos declararon que valía 300, en realidad vale 320. Declararon que la finca que vale 200, en realidad vale 210, y mantuvo la agencia tributaria el valor de la primera finca o la tercera finca que vale 100. ¿Cómo afecta esta comprobación de valores a la sucesión? Bueno, pues la afecta de la siguiente forma. Primero, lo que ocurrirá será que el aumento de valor se prorratea entre todos los herederos. Con lo cual, la base, o sea, el haber hereditario de 600 pasará, en este ejemplo, a 630. Y el haber de cada heredero de 200 pasará a 210. Es decir, a cada uno de los hijos, incluso al que ha recibido 100, se le girará una liquidación complementaria porque su base imponible se convierte en una base imponible de 210.
Este supuesto, de hecho, por supuesto, tiene una excepción, y la excepción es que el bien haya sido objeto de legado. Si el bien en concreto no forma parte de la masa hereditaria, puesto que ha sido legado a un heredero, entonces lo que ocurre es que la comprobación de valores va a afectar única y exclusivamente al legatario al cual se le adjudica el bien. Pero el problema se plantea cuando la comprobación de valores nos da un resultado no menor sino mayor. Es decir, cuando se adjudica un bien a un heredero, por ejemplo en este caso que vamos a poner ahora, que en vez de 300 vale 600. Si estuviéramos en este supuesto, la comprobación, o sea, el exceso de adjudicación derivado de una comprobación de valores implica, en unos casos muy concretos, pero que no se pueden perder de vista, la posibilidad de que ese aumento de valor tribute por transmisiones patrimoniales. Es decir, en primer lugar, en este caso aplicaríamos las reglas del prorrateo. Tendríamos que, si Hacienda ha considerado que esta finca vale 600, en realidad el haber hereditario pasa a ser 900 y cada heredero heredará 300. Es decir, la comprobación de valores que se hace al hijo 1, por supuesto que afecta, según la regla general, también al hijo 3. Pero luego, como lo que se adjudica al hijo 1, que son valor 600, excede del más del 50% de lo que le corresponde por el título sucesorio, entonces se liquidará por TPO por el exceso, es decir, por 300. Esto es importante. Es decir, al hijo 1 es heredero en un tercio. El 50% de lo que le corresponde por el título sucesorio nos llevaría a que puede heredar como máximo un 50%. Como lo que está heredando supera el 50% de lo que le corresponde con relación al título, entonces tendríamos un supuesto de hecho imponible adicional por comprobación de valores y que estaría sujeto a TPO. Muy interesante. Esto también variaría, en mi opinión, en el supuesto de que el bien hubiera sido objeto de legado, porque en el supuesto de que el bien hubiera sido objeto de legado ya no forma parte de la masa hereditaria y afectaría únicamente la liquidación al propio legatario al cual se le comprueba el valor, igual que antes. Y en el supuesto de que la herencia esté prescrita, pues entonces hay que distinguir dos cosas. Es decir, el supuesto es el que tenemos en pantalla. El fallecimiento se ha producido en el año 2000, por ejemplo, la escritura de partición se ha producido en el año 2020. Entonces distinguimos dos momentos y dos supuestos. Evidentemente, la herencia estará prescrita y no pagará absolutamente nada por impuesto de sucesiones, pero si la partición se ha hecho en el año 2020, los negocios que hayan hecho los herederos entre sí sí que estarán sujetos a tributación y estarán sujetos a tributación según las reglas generales que hemos visto antes. Bien. Hasta aquí hemos visto todo lo relativo a hechos imponibles adicionales a la sucesión que nos podemos encontrar básicamente porque los herederos, al hacer la partición, no se han ajustado al título. Y ha habido un exceso de adjudicación declarado o comprobado. Y hemos analizado todas las posibilidades previstas en la legislación. Pero hay algunos supuestos que son tremendamente interesantes y en los que vamos a entrar ahora, en los que, a pesar de que no estamos ante ninguno de los que hemos analizado, es decir, a pesar de que no hay ningún tipo de exceso de adjudicación, los tribunales han considerado que la partición no se ha ajustado al título sucesorio. Esto es tremendamente importante. Es tremendamente importante y ha sido tratado en una serie de sentencias que tenéis en la pantalla. Por un lado tenemos unas sentencias referidas a materia de sucesión intestada y otras sentencias, al menos 3, referidas precisamente a la conmutación del usufructo vidual en Cataluña, en el cual ya vamos a empezar a tratar. El esquema que tenemos que mantener es exactamente el mismo que hemos visto hasta ahora. Es decir, todos los principios que hemos desarrollado en la primera parte de la exposición nos sirven para esta segunda parte y yo creo que son importantes para poder entenderlo. Nos vamos a la primera sentencia. La primera sentencia es del Tribunal Supremo de 10 de junio del 2020. Esta sentencia regula un supuesto de hecho de sucesión intestada. Imaginemos un causante, fallece sin testamento, acta de declaración de herederos, 4 hijos.
Estos 4 hijos son herederos por partes iguales. A cada uno les corresponde el 25% de la herencia. Hay 4 bienes. Los herederos hacen la escritura de partición y adjudican los bienes. Adjudican los bienes y se los adjudican de la siguiente forma. Se adjudican algunos bienes en nuda propiedad, otros bienes en pleno dominio y otros bienes en usufructo, pero sin que haya exceso de adjudicación. Es decir, lo adjudicado a cada uno de los herederos coincide con su cuota. No hay, por tanto, exceso de adjudicación. Con las normas que hemos mantenido hasta ahora, la solución de este caso sería clara. Es decir, no habría ningún tipo de hecho imponible adicional. Pero, claro, esto no es tan exacto. Es decir, aquí, en esta situación de hecho, ¿qué ocurre? Bueno, pues los herederos lo tienen claro. Los herederos consideran que efectivamente se han ajustado al título sucesorio, puesto que no hay exceso de adjudicación, y hacen una liquidación, pues como corresponde, en base al impuesto de sucesiones, por cuartas partes. Para los herederos hay un solo hecho imponible. Pero la Administración tributaria considera que no. La Administración tributaria, en este caso concreto, considera que hay 2 hechos imponibles. Uno, derivado de la sucesión, puesto que cada uno de los herederos adquiere una cuarta parte o hereda una cuarta parte o debe dar una cuarta parte en pleno dominio. Y otra que la considera como permuta, al entender que lo que ha habido ha sido una transmisión. Alguien ha transmitido usufructo y alguien ha transmitido nuda propiedad, porque la partición se ha hecho adjudicando bienes en pleno dominio, otros en usufructo y otros en nuda propiedad. Esto es un tema importantísimo. Entonces, ¿cómo resuelve el Tribunal Supremo en la sentencia que comentamos este supuesto de hecho? Pues el Tribunal Supremo nos dice una cosa muy importante, y lo que nos dice es que en el ámbito de la sucesión intestada, el acta de declaración de herederos, lo único que nos dice son 2 cosas. Primero, quién es heredero, y 2, en qué porcentaje. Pero no nos dice la forma o el tipo de derecho que se tiene que adjudicar a cada uno de los herederos. Por tanto, en este supuesto y en esta sentencia de junio del 2020, la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo es que los herederos se han ajustado al título sucesorio y, en consecuencia, no cabe ninguna liquidación complementaria. Es decir, estaríamos, según el Tribunal Supremo, en un supuesto de partición ajustada al título y, en consecuencia, sin ningún hecho imponible adicional. Y esta es la postura que mantiene el Tribunal Supremo en la sentencia que estamos comentando. Es decir, se considera que la partición se ha ajustado al título. Nos adentramos ya en las sentencias que motivaron esta intervención. Son las sentencias de las que hemos hablado al principio y que las hemos reservado lógicamente para el final. Primero vamos a aclarar el supuesto de hecho. Estamos hablando siempre de sucesión testada. Estamos hablando siempre de sucesión testada en Cataluña. Estamos hablando de un testamento en el cual una persona dice algo muy usual. Lego a mi esposo el usufructo de todos mis bienes y nombro herederos a mis hijos por partes iguales. Los herederos, en base a este título, en base a este testamento, realizan la partición. Y realizan la partición con sumo cuidado, puesto que los lotes, el valor de lo que adjudican a cada uno de los herederos, coincide exactamente con lo que le corresponde. Para hacer las cosas sencillas, imaginemos que el valor del usufructo es un 25%, que hay 4 bienes. Pues bien, en este supuesto, cada hijo se adjudica un bien, o sea, cada hijo un bien y el cónyuge viudo otro bien, teniendo en cuenta que cada uno de ellos vale el 25%. Y como el usufructo vale el 25% en este ejemplo que estoy poniendo yo, pues entonces no se produce ningún tipo de exceso de adjudicación. El problema es que todos los bienes se los adjudican en pleno dominio. ¿Cómo tributa? Bueno, pues para los herederos está claro. Para los herederos han practicado la liquidación correctamente. Como no hay exceso de adjudicación, tributan única y exclusivamente por impuesto de sucesiones, por cuartas partes, que además coincide con el valor del usufructo. Llega la agencia tributaria y la agencia tributaria considera que no. La agencia tributaria considera que hay una primera transmisión derivada del título
en usufructo para el cónyuge viudo y en nuda propiedad para los hijos, y que luego lo que ha habido ha sido un negocio entre cónyuge viudo e hijos por el cual se han transmitido algunos de sus derechos. Es decir, el cónyuge viudo ha transmitido a los hijos su usufructo sobre 3 fincas y los hijos han transmitido al cónyuge viudo su nuda propiedad sobre una finca. Y es por ello por lo que los hijos y el cónyuge viudo se adjudican los bienes en pleno dominio. Este tema, esta materia, ya fue anticipada por la Dirección General de Tributos en una resolución, en una consulta vinculante del año 2016, en el cual se planteó esta situación y la solución que dio la Dirección General es la que estamos apuntando. También este tema fue resuelto de la misma forma por una sentencia importante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 19 de julio del 2018, en la cual también se manifestó en estos términos. Y ahora lo ha hecho, y de su repercusión, por estas sentencias del Tribunal Supremo que estamos comentando, a las que José Alberto había hecho referencia al principio, de 22 y 23 de julio del 2020 y de 1 de octubre del 2020. Entonces, vamos a ver qué opina cada parte y en qué argumenta su posición cada una de las partes. Primero, para los recurrentes. Los recurrentes lo tienen claro. Ellos dicen, oiga, mire usted, aquí no hay dos negocios jurídicos, aquí hay un solo negocio jurídico, es un negocio jurídico particional y nosotros estamos partiendo la herencia haciendo uso además de una facultad muy importante prevista en el artículo 464.6 del Código Civil catalán. Este artículo permite, como sabemos, a los herederos partir la herencia de la forma que crean oportuna, incluso prescindiendo de las disposiciones particionales que hubiera hecho el testador. Por lo tanto, mi posición como recurrente es que hay un solo negocio jurídico, hay un solo hecho imponible, en consecuencia hay una sola liquidación y el hecho está sujeto única y exclusivamente al impuesto de sucesiones. Además, argumentan otra cosa muy interesante, que es el artículo 57 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este artículo es muy interesante. Este artículo regula o califica incluso como un acto neutro desde el punto de vista fiscal la conmutación del usufructo cuando la realiza el cónyuge viudo en los supuestos del artículo 839 y 840 del Código Civil. Es decir, este artículo regula la conmutación del usufructo del cónyuge viudo en derecho común de sus derechos legitimarios. Entonces, los recurrentes dicen, oiga, si esto es posible en derecho común, ¿por qué no puede serlo en derecho catalán? Si el concepto de conmutación es un concepto desde el punto de vista fiscal neutro, desde el punto de vista del derecho común, ¿por qué no va a serlo desde el punto de vista, en el ámbito catalán? Esta es la posición de los recurrentes. Toda esta teoría, evidentemente, está muy relacionada con la naturaleza jurídica de la partición. Desde el punto de vista civil, el problema de la naturaleza jurídica de la partición es el problema reina, ¿no? Todo el mundo ha discutido y se ha discutido mucho si la partición tiene una naturaleza translativa, tiene una naturaleza declarativa o tiene una naturaleza determinativa. Y se puede seguir discutiendo. Pero desde el punto de vista fiscal, el tema está absolutamente claro. Desde el punto de vista fiscal, lo que manda, como hemos dicho al principio, es el título sucesorio. Y desde que se produce el título sucesorio, se produce una adquisición en la forma que dice el título. Bueno, vista la posición de los recurrentes, vamos a ver qué es lo que dice la Administración tributaria y cuáles son sus argumentos. La Administración tributaria utiliza toda una batería de argumentos para defender su posición. Primero dice que el artículo 442.5 del Código Civil catalán regula efectivamente la conmutación de los derechos del cónyuge viudo, pero en sede de sucesión intestada, no en sede de sucesión testada. Después dice que el artículo 57 del reglamento que utilizaban los recurrentes no es aplicable a este caso concreto. Y no es aplicable a este caso concreto por una razón muy sencilla. Primero, porque es un precepto que está pensado para el derecho común. Hace referencia al artículo 839 y 840 del Código Civil. Pero es que además la naturaleza de los derechos sucesorios del cónyuge viudo en derecho común y en derecho catalán no tiene absolutamente nada que ver. Mientras que en derecho común sus derechos derivan de la propia ley, en Cataluña el cónyuge viudo no tiene derechos legitimarios.
Después, en cuanto al argumento del artículo 464.6, eso de que los herederos pueden hacer la partición del modo que crean oportuno, a la agencia tributaria dice que muy bien, que le parece perfecto, pero que igual que los herederos pueden partir como lo consideren oportuno, la agencia tributaria también puede hacer las liquidaciones que considere ajustadas a derecho, siempre que las contenga el documento particional realizado por los herederos. Es decir, que el hecho de que puedan partir como quieren no quiere decir que la agencia tributaria no pueda liquidar también conforme a lo que considere oportuno. Y en cuanto a la discusión de cuándo se adquiere el derecho, si cuando se acepta el bien o cuando se produce el fallecimiento del causante, si bien desde el punto de vista del derecho civil se podrá discutir, como decía antes, desde el punto de vista del derecho sucesorio, en absoluto, puesto que el artículo 10.2 del reglamento del impuesto de sucesiones y donaciones deja clarísimo que las adquisiciones se entienden realizadas desde el día del fallecimiento. Pues bien, con toda esta batería de argumentos, la conclusión es clara. La conclusión es clara. Para la agencia tributaria, producido el fallecimiento del causante, existiendo un testamento, si el testamento dice que lego a mi cónyuge el usufructo universal y a mis hijos los nombro herederos, desde el momento mismo en que se produce el fallecimiento, el cónyuge viudo adquiere el usufructo y los hijos adquieren la nuda propiedad. Y a partir de ahí, todos los negocios que realicen entre ellos van a tener una tributación adicional. Pues bien, este criterio fue el que ha establecido el Tribunal Supremo en las sentencias que estamos comentando. Por tanto, siguiendo este criterio tendremos que desde el momento que se produce el fallecimiento del causante, como digo, el cónyuge viudo adquirirá el usufructo y los hijos adquirirán la nuda propiedad. Si realizan una conmutación, lo que está ocurriendo en realidad es lo siguiente. Con relación al cónyuge viudo, está adquiriendo la nuda propiedad de determinados bienes y los hijos están adquiriendo el usufructo que inicialmente tenía el cónyuge viudo. Y esto, por supuesto, va a dar lugar a una liquidación. ¿Cómo liquidará? Pues liquidará por permuta, es decir, es un cambio, es una permuta, es un cambio. Yo doy, cónyuge viudo, parte de mi usufructo y yo recibo parte de nuda propiedad. Pero el régimen jurídico de esta permuta también es distinto. Porque para el cónyuge viudo, lo que está adquiriendo es una nuda propiedad. Y esa adquisición de la nuda propiedad por parte del cónyuge viudo va a implicar una tributación por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Mientras que para los hijos, lo que van a hacer es consolidar un dominio. Tenían la nuda propiedad por el título y con la partición consolidan el dominio. Entonces, esa consolidación de dominio se rige por lo dispuesto en el artículo 51.4 del reglamento. ¿Cómo tributará? Bueno, pues tributará esa consolidación del dominio por impuesto de sucesiones. Pero de tal forma que más el artículo 51.4, que es muy curioso, establece que la tributación será por el mayor de los siguientes impuestos. O bien por el impuesto del cual surge el usufructo, que en este caso sería un título sucesorio por desmembración, y en consecuencia estaría sujeto a impuesto de sucesiones, o bien por el negocio por el cual lo adquieren, que en este caso sería una permuta. Con lo cual tendríamos que manejar dos normas. Por un lado, las normas relativas al impuesto de sucesiones y por otro lado, las normas del impuesto de transmisiones patrimoniales. Ver cómo paga más y eso exactamente es lo que van a pagar los hijos por la adquisición del usufructo. Y esa es la situación. Entonces, con esta situación, puesto que este es el criterio seguido por las sentencias del Tribunal Supremo, no nos queda más que pensar que evidentemente tenemos que hacer un planteamiento general. Un planteamiento general para ver cómo o en qué forma este régimen tributario que acabamos de exponer, bueno, habrá que tenerlo en cuenta a la hora de redactar los testamentos y a la hora, por supuesto, de hacer las particiones, puesto que no cabe duda de que en función de lo que hagamos de una forma u otra, el régimen tributario puede ser distinto. Y nos hacemos, por último, una pregunta. Estas sentencias, evidentemente, están pensadas para el derecho catalán. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué ocurriría en derecho común?
¿Qué ocurriría si este mismo testamento se rigiera por el derecho común y los herederos en derecho común hicieran exactamente lo mismo que han hecho los herederos del derecho catalán? Es decir, si realizaran una conmutación del usufructo en bienes en pleno dominio. Pues aquí hay que tener en cuenta que, en mi opinión, la situación es distinta. La situación es distinta en parte. Es decir, es cierto, decíamos al principio, que el Código Civil sí que regula en los artículos 869 y 840 la conmutación del usufructo individual. Y es cierto que también se regula en el artículo del reglamento que hemos citado. Es decir, se podrán conmutar los usufructos individuales, pero en la medida que son derechos legitimarios, no en lo que exceda derechos legitimarios. Si el cónyuge viudo concurriendo con descendientes tiene derecho al usufructo de un tercio de la herencia, en la medida que conmuten un usufructo universal, lo que ocurriría, en mi opinión, sería lo siguiente. En cuanto a la conmutación de un tercio, estaría amparada por el artículo 57 del reglamento y, en consecuencia, sería un acto neutro desde el punto de vista fiscal, mientras que la conmutación del exceso de los 2 tercios restantes tributarían como permuta en la forma que hemos visto anteriormente. Por tanto, y ya para terminar, la conclusión de todo esto es que, en mi opinión, tanto en derecho común como en derecho catalán, tendríamos o tenemos la posibilidad de anticipar esta posible tributación estableciendo no un legado de usufructo universal sin más, sino estableciendo en el propio legado de usufructo, en el supuesto de que el testador lo quiera hacer, la posibilidad de conmutar este usufructo con bienes en pleno dominio por valor idéntico al del valor del usufructo, o establecerlo como un legado alternativo. De esta forma, si la conmutación realizada por los herederos en la partición ya está prevista en el título sucesorio, nos evitaríamos toda la tributación por permuta que hemos comentado. Y ya solamente despedirme, agradecer a todo el mundo la paciencia, el valor de reunirse el día antes de Nochebuena para hablar de derecho tributario, que hay que tener mucho valor, y desearos a todos pues, una feliz Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Vicente. No te despidas porque puede haber alguna pregunta o algún comentario por parte de intentar contestarla. De los participantes. Primero, felicitarte por tu magnífica exposición, aparte de la calidad del contenido, la sistemática en un tema tan complicado y la esquematización que has hecho ha sido espectacular. Te lo agradecemos muchísimo porque tengo que decir que ha sido un pequeño atraco por el poco tiempo que hemos dado a José Vicente para preparar esta conferencia. Realmente a mí siempre me sorprende la imaginación de la administración tributaria. Ya sé que entre los espectadores tenemos algún integrante de la misma, pero claro, que el Código Civil español, que es de 1881, regula la conmutación del usufructo y por fin en 2020, más bien en 2016, ya se dan cuenta de lo que implica la conmutación y empiezan a haber hechos imponibles donde durante decenas de años no se habían visto. Pero bueno, la verdad es que las sentencias del Supremo son de 2020, pero como muy bien has dicho, hay una consulta o una resolución de tributos de 2016 donde ya se avisa de esta circunstancia. La verdad es que la conclusión a la que llegamos es la que tú señalabas, y es que hay que tener mucho, o sea, no mucho cuidado, sino mucha precisión a la hora de redactar los testamentos y prever todas las posibilidades en base a estas nuevas situaciones que se van creando. Los testamentos cada vez van siendo más extensos porque se van segmentando las disposiciones para cubrir todos los flancos tributarios y poder dar facilidades a los herederos para que ajusten su adjudicación a las necesidades reales que tienen en el momento de la sucesión y no a las que imaginó el testador en el momento de la disposición. Ese es el reto de los notarios, prever el futuro, y no siempre es fácil, sobre todo cuando vemos lo cambiante que es todo. Entonces, si alguien quiere realizar una pregunta, tenéis abajo en la pantalla la mano, utilizar levantar la mano, ellos damos la palabra. Hay una mano levantada. Víctor Asensio. ¿Perdón?
Sí, no consigo ver quién es el que tiene la mano levantada. No sé si me oís. Sí, Víctor. Sí, perdón. Sí, ¿me oís? Sí, te oímos, sí. ¿Quieres imagen o te vas Vale, con...? mi pregunta, yo voy a felicitar a José Vicente por la exposición clara, tranquila y bueno, es muy, muy clara de la situación. Mi pregunta, que va con lo que él comenta, es por la solución. Él establece como solución lo que sería, o dice José Vicente, establecer un legado alternativo. Mi pregunta sería, bueno, por un lado, ¿crees que tendríamos que cambiar? Y yo pienso por lo que comentas que sí, todos los modelos, o siempre que aquí en Cataluña yo siempre digo que el número 1 testamento es lo del un per l'altre, pero el número 2 es el del usufructo universal. Sí, parece que se ha cortado José Vicente. Yo creo que con lo que ha preguntado le puedes contestar. Yo creo que lo primero que hay que tener es prudencia. Es decir, yo creo que estas sentencias del Tribunal Supremo nos han un poco descolocado a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es conocerlas. Es un criterio que yo creo que va a subsistir, es lo que tenemos. Y en consecuencia, conociéndolo, al menos hay que plantearlo a los herederos. Es decir, yo creo que a los testadores. Yo creo que es importante plantearnos la cuestión y hablar y explicar sencillamente. O sea, la idea clara es clara, ¿no? Es decir, en la medida que la partición surja del título y no se ajuste del título, no vamos a tener más hechos imponibles y de eso se trata. Entonces yo creo que realmente la solución correcta podría ser esta que estoy apuntando. Yo desde luego voy a cambiar mis modelos y haré los testamentos en función de lo que me diga el testador, pero por supuesto aconsejando desde el punto de vista fiscal esta posible solución. Bastaría con decir sencillamente que lego a mi esposo o a mi esposa el usufructo universal de todos los bienes o facultándole para conmutar en pleno dominio por bienes de idéntico valor al del usufructo, y yo creo que con esto ya tendríamos el tema resuelto desde el punto de vista fiscal. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Sí, yo pienso igual, hemos simplemente pensar si simplemente conmutable, pero cuantas más alternativas demos, si está dentro del título, se entiende que se cumplirá. Perfecto, muchas gracias, José Vicente. Sí, no sé, ¿alguna pregunta más? Sí, parece que hay alguna más. Sí, Alejandro, sí, por favor. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, es Alejandro Brat, Sí. un magnífico especialista en la materia. Adelante, Alejandro. Gracias. En el tema de la sucesión intestada, que es que yo he entrado un poco más tarde, pero bueno, entiendo que la intestada, la conmutación, siempre que se conmute por una cuarta parte, pues no tributaría porque es el derecho que tiene del testador. Perdón, el derecho que tiene por ley. En el caso de que el valor de la cuarta parte de la herencia supere al valor del usufructo, ¿crees que este aumento de valor tributaría? Es decir, conmutamos y le damos una cuarta parte de la herencia, y esa cuarta parte de la herencia sube mucho más que el valor del usufructo, pues en una persona de 90 años que estaría valorado por el 10%, pero claro, decimos que le damos la cuarta parte. ¿Este exceso tributaría? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante. Estamos hablando ahora mismo de derecho catalán, sucesión intestada. Entonces, efectivamente, hay un artículo de sucesión intestada en derecho catalán que permite la conmutación en los términos que está apuntando Alejandro. En mi opinión, no debe de tributar por una razón muy sencilla, porque existe una norma que está amparando esa conmutación. Al existir una norma que está amparando esa conmutación, en definitiva, tú vas a tener un exceso de adjudicación, vas a tener un hecho imponible adicional en la medida que te salgas del título o de la ley. O de la ley, correcto. En este caso, no te está saliendo de la ley y, en consecuencia, es un derecho que está legalmente previsto, con independencia de la edad que pueda tener el usufructuario. Es decir, la edad que tiene el usufructuario es muy importante, pues para calcular muchas cosas, cuál es el valor del usufructo y qué bienes se le tienen que adjudicar. Eso está clarísimo. Pero es que aquí resulta que tenemos una norma más que permite conmutar el usufructo en sucesión intestada en unos términos. En la medida en que yo me ajuste a esos términos, evidentemente, desde mi punto de vista,
no puede haber ningún tipo de hecho imponible adicional, puesto que me estoy ajustando a una norma legalmente prevista. Me parece que esa es mi posición. Pues muchísimas gracias, comparto tu opinión y bueno, nada más, te felicito por la exposición tan clara y desde luego desde el punto de vista tributario muy clarificadora. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, pues parece que no hay ya más intervenciones. Bueno, pues simplemente agradecer de nuevo a José Vicente Galdón la exposición. Agradeceros a todos también la asistencia. La verdad es que ha sido una asistencia muy nutrida, lo cual también es especialmente de agradecer, porque como decía José Vicente, las fechas no son las más propicias para dedicarse al derecho tributario, a ninguna otra rama del derecho. Y ya simplemente pues volveros a recordar lo que he dicho al principio, que la próxima sesión será el día 13 de enero, miércoles también, siempre será miércoles de 7:30 a 8:30, y el tema será el artículo 28 de la ley hipotecaria, un artículo que está dando, como he dicho antes, muchos problemas, y también propuestas sobre la solución. Es un artículo que está bloqueando patrimonios de personas recientemente fallecidas y que dificultan la circulación de los bienes. El ponente será Josep María Valls, notario de Barcelona, y esperamos que sea tan interesante como ha sido la intervención de hoy. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Queda bien, ¿no? Tío.